Muy bien, pues estamos en la semana 10 con la clase 10 y recordar un poquito dónde nos estamos situando. Estamos terminando el tema 4, el tema 4 y el tema 3. Lo que estamos eh, trabajando, entrenando es utilizar, aplicar, entender todas aquellas herramientas que podemos utilizar para nutrir nuestra planificación estratégica. Es decir, todas estas herramientas que estamos viendo de DAFO, análisis, CAME, matriz de Ansoff, las 5 fuerzas de Porter, las 7S de McKinsey, el análisis Pester, los matrices de perfil competitivo o como vamos a ver hoy ya, el cuadrante mágico de Gartner o por ejemplo, el, em, las herramientas de inteligencia de negocio, de business intelligence, todo eso pues va a ser interesante eh, hacerlo, ¿no? Y tenerlo en cuenta para poder trabajarlo. En ese sentido, bueno, pues recordar lo que estuvimos viendo, ¿no? Estuvimos viendo diferentes ejemplos, vamos pasando por aquí y aquí. Y llegamos a una herramienta súper súper potente, ¿no? Que practicaremos también un poco con cierta perspectiva. Os comento un poquito en lo que consiste. Es interesante y es interesante ir haciendo el seguimiento un poquito, ¿no? De cuál es la tecnología que llevo utilizando, cuáles son las novedades en el sector. Hablaremos en temas posteriores de toda la parte de vigilancia tecnológica, ¿no? Y de inteligencia estratégica. Pero bueno, esto es, digamos, un poco así de perspectiva, también respecto a la planificación estratégica para entender, pues, qué soluciones, ¿no? Están ahora mismo en el panorama para entender un poquito si nos conviene o no explorar diferencias o si es la mejor solución para lo que nosotros necesitamos. En este caso, como veis ahí, eh, mm, tenemos el cuadrante de Gartner. Gartner, imagino que os sonará, si no podéis ir investigando, es una de, digamos, de las consultoras líderes, ¿no? A nivel global, ¿no? Sobre todo en el ámbito de tecnologías de la información. Eh, en general, ¿no? Gartner se centra en investigar y analizar, ¿no? Lo que son las tendencias de mercado de toda la parte de tecnologías de la información, ¿no? Y de vez en cuando, pues van sacando diferentes documentos que son interesantes de seguir. Y uno de ellos también, y que seguro que, bueno, habéis visto publicaciones de determinadas soluciones em, que dan como el cuadrante mágico, ¿no? Una visión, la palabra yo creo que es una visión panorámica, ¿no? De lo que son las soluciones, del escenario competitivo que pueda haber, de las dinámicas de mercado que se van creando entre las diferentes soluciones. Y en el caso del cuadrante mágico, pues está bien porque nos da una visión un poco comparativa de entre la capacidad de la solución, de la visión de mercado que tienen los proveedores de las diferentes soluciones y es interesante y yo creo que en su momento ingenioso, ¿no? Em, como instrumento, ¿no? En el que tenemos ahí como veis, un gráfico bidimensional en el que por una parte tenemos el eje vertical que nos da esa habilidad de ejecución, esa visión en el horizontal, la visión en el vertical, la ejecución. Y lo que digamos, en base a esos ejes,
tenemos cuatro categorías en las que se dividen las diferentes soluciones, ¿no? Y ahí está un poquito el entender dónde se sitúa cada uno. Y también entender que tampoco uno es mejor que otro. Os puedo mencionar que cada vez que hay este tipo de publicaciones, pues resulta que todas las soluciones están contentas, porque todas, según ellas, siguen siendo líderes, ¿no? En su solución. A ver, yo creo que, digamos, la gran barrera es romper y aparecer, que a veces pasa, ¿no? De un año para otro, pero el hecho de moverse, digamos, a lo largo, pues cada uno hace la lectura, ¿no? Y en el caso de los proveedores, pues normalmente hacen una lectura positiva de eso. Aún así, para entender, digamos, lo que nos trata de explicar cada uno de los cuadrantes es, bueno, pues arriba a la derecha tenemos los líderes. Los líderes destacan porque tienen una buena visión de mercado y una capacidad de ejecución muy buena también, ¿no? Entonces, en ese sentido, están bien posicionados, son líderes en el mercado, se van adaptando a la evolución que va teniendo y son soluciones pues que están plenamente consolidadas, ¿no? Ahí tenéis de diferentes, en este caso es de 2012, ¿no? Ahora veremos más actuales. Es solo para solo para ver los ejes, pero entendemos, ¿no? Ese posicionamiento de líderes. En el caso de los sistemas de información, pues los podemos relacionar con, sobre todo con SAP, con Oracle, los clásicos, ¿no? Que podemos encontrar. Después tenemos los visionarios. Los visionarios, digamos, que tienen una comprensión bastante profunda, una visión, pues, bastante innovadora, ¿no? De lo que es el mercado, aunque digamos que están aún en desarrollo, ¿no? No se han desarrollado completamente como soluciones, pero que puede ser interesante también el utilizarlos, ¿no? Si cumple con lo que nosotros necesitamos. Después tenemos lo que se denomina en ocasiones como jugadores de nicho. En ese sentido, digamos que los jugadores de nicho lo que tienen bueno no es ya esa visión, sino que se adaptan muy bien a segmentos muy específicos del mercado, ¿no? Es interesante porque están limitados respecto a su enfoque, pueden no destacar a lo mejor en un desempeño general, pero pueden ser interesantes en circunstancias concretas y es interesante y lo podríamos tener en cuenta. Y después tendríamos también los retadores. Los retadores, en ese sentido, tienen un rendimiento adecuado, ¿no? En el presente, incluso también pueden ser interesantes para un segmento de mercado en concreto, pero quizá no tienen esa, a lo mejor, capacidad de adaptación o lo que se llama la visión a largo plazo. Bueno, pues eh, encontramos encontramos eso, ¿no? Entonces, al final, nos, es- nos aporta, en primer lugar, cuando estamos revisando estos cuadrantes para tecnologías en concreto, una visión de mercado, ¿no? Vamos a poder ver eh, y hacer una evaluación eh, pues rápida, ¿no? De los proveedores que podemos encontrar, qué hay en el mercado, qué capacidades más o menos puede tener cada uno, también respecto a desarrollos futuros. También entender cuál es el posicionamiento, digamos, de las diferentes soluciones respecto de las otras. Muchas veces ya no es solo simplemente entender pues cuál es el posicionamiento de, no sé, de, de SAP. No, es entender el del resto de soluciones respecto de SAP para entender en comparación a lo mejor con la referencia que ya tenemos cuál es la otra solución y cómo lo encontramos. Además, el informe, pues ahora veremos que tiene también diferentes variables, ¿no? Pero también nos ayuda a través de eso a entender, pues, cuáles son las, digamos, los aspectos positivos, las fortalezas, más fortalezas y las debilidades, ¿no? Respecto a lo mejor requisitos en concreto. Entonces, es muy interesante porque tenemos
esa manera rápida, ¿no? De aproximarnos a los diferentes proveedores de, de tecnología, ¿no? Entonces, si lo veis, ahí tenemos ahí ya uno más actualizado que ya nos sonará más soluciones y ya digo que podemos en este caso, y como lo veremos después, pues ese es el que hemos cogido. eh, eh, Hemos cogido plataformas de inteligencia de negocio, ¿no? Entonces tenemos el típico de Microsoft, ¿no? Con Power BI, pero tenemos también diferentes soluciones que después se han ido integrando a lo largo del tiempo, van apareciendo y desapareciendo algunos, pero lo interesante, ¿no? Y creo que hay, no sé si es correcto, pero bueno, hay para diferentes, muchísimas soluciones, ¿no? Podemos encontrar cuadrantes mágicos de Gartner respecto a analítica, respecto a inteligencia de negocio, respecto a, pues por ejemplo, de infraestructura cloud o de data centers o de marketing digital. ¿Qué más había de CRMs? em, Hay algunos que son para sectores concretos, a lo mejor para industria de la salud, estuvimos viendo, para finanzas, para seguros. Bueno, tenemos diferentes cuadrantes de mágicos. Lo importante, digamos, es entender esos ejes. Lo importante es entender que el eje horizontal o lo que encontramos ahí como completeness of vision, ¿no? Integridad de visión, perspectiva. Bueno, el eje X evalúa la comprensión que van a tener esas soluciones tecnológicas, esos proveedores, sobre las condiciones del mercado, sobre cómo se genera valor, sobre la capacidad de desarrollo de innovación. Eso es a lo que se refiere como visión. Y después tenemos la parte de ability to execute, que tiene que ver con esa capacidad de ejecución. Es la habilidad de, digamos, o la capacidad que tiene el proveedor para llevar a cabo cuál es esa visión que hemos visto, ¿no? Al final, cómo de eficaz es cuando está desarrollando producto, cuando está desarrollando un servicio, cómo de eficaz es satisfaciendo las necesidades del cliente, ¿no? Esa es la clave. Y tendrá que ver pues con la respuesta a la demanda, con la calidad del producto, con, con la propia experiencia que van teniendo los clientes o la viabilidad que tienen. Entonces, bueno, em, se pueden en la plataforma, en este caso, pues van publicando algunos de los cuadrantes, es interesante hacer el seguimiento. Puede ser incluso tener acceso a través del pago si estamos muy interesados en esos informes, que son informes pues muy pormenorizados, ¿no? Y donde encontramos, digamos, de forma más detallada toda esta parte toda la información de los proveedores y de las soluciones que hay. Y, y bueno, pues puede ser interesante, ¿no? Incluso, pero bueno, hay bastante información. Este, este análisis, pues, se realiza en base, ¿no? A algunos parámetros, ¿no? Y entonces a partir de ahí se evalúa, ¿no? Cuál es cuál es su posición, ¿no? O cuál es su nota, ¿no? En ese sentido. Ahí tenéis algunos de las evaluaciones, ¿no? Que realiza y bueno, pues se realiza pues de manera baja, media, alta y comparativamente con el resto, pues se puede comparar, ¿no? Entonces nos da una buena perspectiva. Ahí tenéis la evolución a lo largo del tiempo, ¿no? Como curiosidad un poquito, ¿no? De cómo va cambiando a lo largo del tiempo el posicionamiento de algunos, cómo van apareciendo y desapareciendo, y en este caso para inteligencia de negocio, ¿no? Y ahí tenéis, bueno, hasta 2023, pero porque vierais, ¿no? La evolución y cómo va cambiando, cómo va
evolucionando, ¿no? Cada uno, incluso algunos desapareciendo o fusionándose, como también ocurre en ocasiones. De acuerdo. Vale. Bueno, pues para que practiquéis vamos a hacer nuestro cuadrante mágico de Garner, ¿vale? Nuestro cuadrante mágico de Garner no es en sí, pero para poder entender un poquito la solución, si os parece, se trata de que vosotros vamos a dividir la clase em, en dos y, bueno, pues en 5 o 10 minutos me gustaría que vosotros a 2026, si hace falta, pues buscáis por internet o lo comentáis o lo analizáis en inteligencia de negocio, que lo vamos a ver después, pues que intentéis situar cuatro soluciones, ¿no? Podéis elegir las cuatro soluciones que queráis. Power BI, em, Salesforce, Looker Studio, que también hablaremos de él y lo utilizaremos, ¿vale? Entonces, en 10 minutos, a ver si eh, situar cuatro soluciones de inteligencia de negocio en el cuadrante mágico de Gartner y contar por qué. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo pongo el enunciado para que lo tengáis. Si queréis, bueno, después lo ponemos en cuatro ejes, simplemente eso, nos buscamos cuatro soluciones y dónde las situaríamos en cada uno. Si, sobre todo si conocéis, si habéis utilizado alguna o sois usuarios de alguna o desarrolláis alguna, pues lo compartís y decís dónde lo situaríais en cada uno. No hace falta que corresponda exactamente con el cuadrante de Gartner actual, ¿vale? Quiero que la situéis también un poco también desde vuestra perspectiva, ¿de acuerdo? Entonces nos dividimos en cuatro, tenemos 5 o 10 minutos y lo trabajamos cuando vuelva, ¿vale? Para intentar ser capaces de entender en qué consiste ese cuadrante mágico de Gartner. Vamos a dividir en salas, en dos salitas y listo. No os preocupéis, si alguien no puede, bueno, incluso si solo puede una persona del equipo, después lo corregimos entre todos, ¿vale? Pero es para que podáis trabajar y charlar entre vosotros y a partir de ahí eh, hacer la propuesta de cuatro soluciones, de cuatro proveedores de inteligencia de negocio y que utilicen el cuadrante mágico situarlo en el cuadrante mágico de Gartner. No hace falta que sea uno de cada, ¿vale? Porque puede ser que no conozcamos y lo comentamos, ¿de acuerdo?
Bien, ya estamos de vuelta aquí todos, creo. Vamos a ir trabajando, si os parece. Eh, Voy a ir poniendo algunos de los más conocidos y vosotros me vais diciendo un poquito qué os parece y por qué creéis que estaría. Bueno, venga, voy a preguntaros, ¿dónde creéis, dónde situaríamos, lo hemos visto antes en algunos de años anteriores, dónde situaríamos a Microsoft, Power BI, dónde pensáis que estaría líderes, visionarios, jugadores de nicho, aspirantes? ¿Por dónde iría? Efectivamente, eso es. Lo voy a poner por aquí, ¿vale? No estaría tampoco arriba a la derecha porque al final siempre quedan dudas y no completa toda su potencial. Pero bueno, ahí ponemos Microsoft mm, Power BI. Ay, venga. Os podéis desmutear si queréis para hablar, ¿eh? No hay problema. Em, ¿Por qué creéis que es un líder? Un poco, ¿por qué pensáis? ¿Qué cosas tiene que le facilite el ser un líder? O que demuestre. Buenas tardes. Ay, se ha cortado un poquito. Vuelve a ¿Ahí me participar, pero. escuchan? Buenas tardes. Sí, ahora sí. Digamos que pues, Power BI pues, es una solución muy madura y sobre todo está masificada. Obviamente permite que sea una herramienta que sea la que utilicen pues, en bastantes compañías. Pues obviamente con el respaldo de Microsoft, pues el ajuste y la estabilidad que brinda pues son acordes pues, para analizarlo. Y de pronto no es tan complicada como un Tableau u otro tipo de herramientas que un ClickView que pues, son más difíciles sobre todo de programar. Totalmente. Es, digamos, tiene algo clave, ¿no? Que es la máxima ejecución, tiene una visión muy sólida también, claro, pero es que tiene el dominio del mercado, ¿no? Y en ese sentido, si dominas el mercado, es fácil encontrar consultores, formación, em, y al final hace que sea fácil integrarse en organizaciones. Además, completa la parte de visión en gran medida el hecho de integrar toda la parte de Copilot, toda la parte de los workflows que pueda haber, con métricas, visualización, insights que hace que sea líder. Ahí está un poquito digamos, los límites que puede haber con ciertos problemas que puede haber en el tema de aislamiento de cargas, también un poquito con los problemas de precio que puede haber, que no siempre está muy claro o está y limita en gran medida, pero bueno, está claro que es un líder completamente y tiene su gran parte del mercado. Después podríamos pensar en Google Looker Studio. ¿Dónde lo situaríais vosotros? Looker Studio. Sí, aunque no siempre ha estado ahí, no lo pondría del todo cerca. Google Studio. eh, Google. Vamos a situar por aquí. Yo creo que ha saltado ya, de hecho yo diría que en los últimos años ya aparece en el cuadrante de líderes, pero sí estuvo tiempo en la de visionario, Leonel. En ese sentido, al final, que tiene Luque Studio, bueno, esa toda la parte de semántica, toda la conexión con las diferentes APIs,
toda la parte multicloud. eh, Tiene también sus problemas y los diferentes niveles respecto a gratuito eh, o precios, o sea, hay versión de pago, pero bueno, en general también está muy extendido, tiene toda la parte de administración de plataforma, con certificaciones, con controles de acceso, bueno, toda la parte que tiene de arquitectura abierta también lo sitúa en esa parte de líderes, entonces, bueno, si tu prioridad es toda la parte de API, de gobierno, de semántica, bueno, pues es una solución, pero bueno, ojo con el coste, también con la curva de aprendizaje que pueda tener, porque bueno, en un primer momento es relativamente fácil o relativamente barato si todavía está en la versión gratuita, pero cuando tienes que conectarlo fuera, cuando tienes que puede haber incluso un cambio cultural, ¿no? En esos usuarios. Entonces, bueno, eh, pero estaría ya en líderes, ¿vale? Yo lo situaría ya en líderes. Y entender sobre todo por qué está ahí y ver si nos interesaría utilizarlo. Eh, ¿Alguno que os quedéis con ganas de comentar? Podríamos pensar en alguno más, o propongo yo alguno más que llevo en la cabeza. Hay otro clásico. ¿Alguno que os apetezca situar? Eso es. Kulik y bueno, tenemos también Tableau, pero bueno, Wilmer. Kulik, ¿dónde lo situarías? Sí, Salesforce con Tableau, sí, están juntos. ¿Dónde situaríamos esos tres? Líderes también. Sí, yo creo que todavía también estaríamos en la parte de liderazgo, en Salesforce. ah, vale, y hemos dicho Kulik también. Kulik. Perfecto. Vale, en el caso de Salesforce, pues sabemos también que tiene una base instalada enorme, que tiene una buena experiencia visual, con lo cual la capacidad de ejecución es considerable y la visión también, con toda la parte de Agentic Analytics y tal, pues también lo tiene bastante trabajado, ¿no? Tiene sobre todo la parte de exploración visual y todo lo fácil que es la parte de preparar, analizar y presentar toda la información, bueno, pues le hace líder en ese apartado, ¿no? Además de toda la parte multicloud, bueno, pues es una solución líder. También en el caso de Kuli, pues tiene una ejecución muy sólida también y por eso está en líderes y tiene esa visión, ¿no? De integración, de automatización que hemos podido y que ha ido mejorando, ¿no? A lo largo de las diferentes evoluciones que ha tenido y, y como la tendencia que tiene, ¿no? Con la inteligencia artificial, toda la parte de la automatización en lo que es la parte de ingestión, ¿verdad? Y de analítica, bueno, pues es interesante también. Em, ¿Dónde situaríais el, el AWS QuickSight? ¿Os atreveríais a ponerlos en el cuadrado? ¿Os suena o habéis visto algo? Lo escribo y lo veo. El AWS QuickSight. Por si queréis investigarlo y para no ver solo líderes, si queréis echarle un ojillo, bueno, pues está desde luego en eso es, ahí lo tenéis en retadores, ¿no? Eh, claro, tiene una gran capacidad de ejecución, tiene un gran respaldo detrás y todos, digamos, aquellas empresas que están dentro del ecosistema
AWS, pues, claro, tiene esa capacidad de ejecución. Es verdad que la visión yo creo que está más limitada, ¿no? Como un poco como plataforma universal respecto a métrica, respecto a semántica, y todo el despliegue fuera de lo que es el ecosistema de AWS, pero bueno, es retador, ¿no? Y yo creo que forma parte un poco de lo que es la estrategia de gobernanza de todos los productos, ¿no? que tiene, pero si yo creo que si tienes otros servicios AWS y se busca algo eficiente, ¿no? Eh, yo creo que puede ser una buena solución. Y por situar a alguien en los visionarios, también, y si queréis investigar un poquito, tenemos el SAP Analytics Cloud, ¿no? En el que, bueno, también un poco en otro de los entornos más conocidos, ¿no? Pero que, digamos, sobre todo que tiene una capacidad de ejecución y un atractivo considerable, pero no tanto, y bastante visionario, pero no tanto si está fuera del ecosistema de SAP, tiene todavía cierto déficit en la capacidad de ejecución y tiene ciertos gaps y por eso no es, por eso está situado pues un poquito como visionario, ¿no? Porque al final no funciona muy bien dentro de fuera, o sea, funciona bien dentro del ecosistema SAP, pero no fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es interesante tenerlo en cuenta. Bueno, si el core de tu negocio está con SAP y quieres cerrar el círculo con analítica, planificación y tener, bueno, esa visión, pues puede ser interesante valorarlo como solución. Yo diría que únicamente en ese caso. Es bastante visionario, pero ya digo, a nivel de ejecución, incluso dentro del propio del ecosistema SAP, regular. Pero bueno, se puede valorar, ¿no? Como alternativa. Y de esto, bueno, hemos trabajado ya en qué consiste este cuadrante mágico de Gartner. Hemos visto la inteligencia de negocio, pues vamos a ver también un poquito hasta donde nos dé tiempo em, lo que es la herramienta de inteligencia de negocio, un poco en qué consiste. ¿De dónde surge, no, la inteligencia de negocio y porque al final nos movemos en un contexto pues considerable con una sociedad de la información que al final hace que y digamos fue el salto de empezar a utilizar esa inteligencia de negocio, que es la necesidad de tener mejores métodos que sean más rápidos, que sean más eficientes cuando estamos extrayendo, ¿no? Y de alguna manera transformando los datos de una organización, ¿no? Eh, y no es solo extraer datos por extraer datos, sino que hay que poner el foco y siempre lo relacionamos con ello cuando nos estamos planteando introducirlo y alguna integración de este tipo de sistemas de información es que esa información después se distribuya a lo largo de la cadena de valor de nuestro modelo de negocio, ¿no? Entonces, al final, esa inteligencia de negocio, el business intelligence, lo que hace es responder a, a esa necesidad, ¿no? Em, es una evolución clásica de lo que son los sistemas de soporte a la decisión, lo que podéis encontrar en bibliografías como DSS o Decision Support Systems. Bueno, se entiende por inteligencia de negocio y es un concepto relativamente amplio, ¿no? Pero al fin y al cabo es el, ese conjunto de metodologías, de aplicaciones, de capacidades en el que al final lo que nos permite es administrar, es crear información y sobre todo poniendo el foco en que, y por eso mencionaba lo de distribuirlo, ¿no? A lo largo de la cadena de valor, el poder tomar mejores decisiones, ¿no? A los diferentes usuarios de una organización, ¿no? Entonces, hay un momento, ¿no? O hay aspectos que al final es cuando nos hacen ver
que es necesaria esa inteligencia de negocio. Y además se entiende perfectamente y conecta cuando estamos realizando la planificación estratégica, muchas veces cuando estamos haciendo el diagnóstico, nos hace ver pues esos aspectos, ¿no? Que nos hacen decidir que lo que necesita la organización es eso. Porque te das cuenta en ese diagnóstico que cuando se toman decisiones se hace de forma, digamos, vamos a llamarlo intuitivo, ¿no? En una organización. Si de una organización trabaja de forma intuitiva la toma de decisiones, pues va a necesitar una inteligencia de negocio, porque los datos los tiene o están, o pueden ser capturados. O sea que, en ese sentido, también muchas veces cuando hay problemas de calidad de la información, ¿no? Se tienen los datos, pero la calidad no es suficiente. Hay un también que se hace relevante, ¿no? Cuando estás en ese proceso, que es cuando te das cuenta en ese diagnóstico que se utiliza el Excel como eh, repositorio de información corporativo o repositorio de información de usuarios, es que estamos en el Excel Chaos y se necesita esa inteligencia de negocio. También muchas veces llega un momento cuando van creciendo las organizaciones, eh, no vale con Excel porque al final necesitas cruzar información pues lo más ágil posible, ¿no? Entre los diferentes departamentos, o porque encontramos que en esos departamentos lo que hay son silos de información, ¿no? Entonces, sabemos que es necesario también eso para, digamos, poner caminos entre esos silos al menos de información. También cuando llega un momento en que hay demasiada información y eso quiere decir que al final hemos demasiada información, sobre todo que hemos alcanzado como la máxima, la masa, la- ¿cómo lo llaman? La masa crítica de datos, ¿no? En el que hemos superado el límite que tenemos para digerir la información que tenemos y los datos que tenemos y no tiene sentido. Entonces, bueno, pues en ese sentido nos va a ayudar a responder. Y es el enfoque que le tendríamos que dar si lo queremos introducir dentro de nuestro horizonte de la planificación estratégica, el introducirlo, el saber que va a ser una herramienta que nos permita saber qué pasó o qué está pasando o por qué pasó algo, no qué pasó, sino por qué pasó, y también el abordar escenario. ¿Qué pasará? ¿Vale? Entonces hay que entender un poquito en ese sentido. Lo podemos abordar respecto a la planificación estratégica, esa inteligencia de negocio, pero lo utilizan también para gestionar diferentes videojuegos, diferentes soluciones, como es pues Globo, como es Supercell, con las diferentes y tomar decisiones en función de lo que está ocurriendo en ese momento. ¿De acuerdo? De manera genérica, lo que suele incorporar una inteligencia de negocio, aunque depende, ¿no? de cada solución. Bueno, pues tenemos esas partes que veis ahí, que, mm, que en el fondo pues nos van a ayudar a entender un poquito cómo se van a eh, cómo se va a estructurar las diferentes soluciones y los diferentes proveedores, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos las diferentes partes. Eh, lo primero fundamental sería bueno, la integración de datos, ¿no? Aunque no vayamos por orden, pero bueno, tenemos toda la parte de, por al final todo inteligencia de negocio, pues tendrá diferentes fuentes que son los ERP, los CRM, las diferentes webs, los Excel, las APIs externas que podamos utilizar. Y entonces, bueno, pues en ese sentido tenemos todos los procesos ETL, ¿no? Toda la parte de extraer, transformar y cargar, extract, transform, load
y bueno, ahí tenemos diferentes alternativas, ¿no? Al final también tenemos streaming, tenemos data pipeline, hay diferentes, no vamos a entrar en eso, pero bueno, que os suenen las diferentes partes que podemos encontrar. También tenemos toda la parte de data warehouse y lakehouse. Bueno, al final eso es la parte de la inteligencia de negocio que nosotros vamos a relacionar con, con el propio repositorio, ¿no? Donde se almacenan los datos que vamos a tener, es decir, toda la parte de información histórica, que sabemos que al final pues lo vamos a estructurar por los diferentes temas. No sé, si estamos en una empresa, tenemos ventas, tendremos clientes, tendremos finanzas y poder hacer pues determinada consulta rápida. Y si a ese data warehouse pues va un poquito más allá con tema de BigQuery, de Databricks o de Snowflake, pues tendremos el Lakehouse, ¿no? Y además pues, puede ser con datos estructurados, con semiestructurados, todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, em, lo tenemos que tener en cuenta. Después, también muchas veces encontramos toda la parte de reporting, ¿no? Con la parte de reporting, pues lo podemos relacionar cuando estamos viendo con los proveedores, pues toda la parte de que tenemos la oportunidad de generar informes de forma más estática o de forma más periódica o incluso con diferentes alternativas para poder ir haciendo consultas, controles, seguimientos. eh, bueno, sería toda esa parte. Después tenemos, a veces encontramos la parte que relacionamos con análisis OLAP, ¿no? En el que, bueno, pues la parte de analizar la información, y ahí ya iremos, pues en función del tiempo, en función del tipo de producto, en función de la región o de la geografía que podamos tener. Toda la parte de mapas, de gráficos, también en la parte que pone ahí de análisis visual. Y a partir de ahí, pues tenemos esos, tanto los diferentes dashboards como los cuadros de mando y, y tal. Y toda la parte de hacer escenarios y análisis predictivo o previsiones con tema de forecasting, incluso, bueno, lo que os pone ahí de minería de datos. Pero bueno, ya no vamos a ir mucho más allá, pero por entender, digamos, el máximo de componentes que puede haber, ¿no? Entonces, es interesante. Edgardo hace una pregunta. Dice, ¿el auge de la inteligencia artificial generativa cree que el dashboard tradicional puede desaparecer o evolucionaremos hacia un modelo donde los ejecutivos ya no miren gráficos, sino que simplemente tengan accesos a estos modelos? Bueno, yo creo que así, tal cual como a ver, desaparecer, tú mismo das un poco la respuesta, ¿no? Al final yo creo que se va a transformar, ¿no? En el sentido, ya cuando teníamos el dashboard clásico, nace de responder a una necesidad de tener esa visión rápida, ¿no? Del estado de negocio. Y para eso, pues lo que tenemos en la inteligencia de negocio son KPI, gráficos, a lo mejor alertas que saltan, ¿no? Si estamos dentro de esos valores. Entonces es verdad que probablemente eh, pueda evolucionar, yo creo, la forma en que eh, se interactúa, ¿no? Con esos dashboards, ¿no? Entonces, yo creo que va a cambiar la forma en el acceso a la información. En sí va a estar, pero al final, en vez de realizar la consulta a través de los diferentes valores o de los diferentes gráficos que están preparados, digamos que va a ser más ambicioso y, y a lo mejor pues podríamos preguntar respecto a nuestros diferentes parámetros. ¿Por qué han bajado las ventas en Chile, por ejemplo? O, o automatizar, ¿no? Que se traslade ciertas anomalías que puedan utilizarse. O simulaciones o previsiones de esos escenarios que hablábamos directamente, pues en lenguaje natural, ¿no? Entonces se puede entender de otra manera, pero en sí, sí, lo puede hacer más dinámico,
puede ser más accesible ese dashboard, pero digamos, yo creo que va a hacer que sea más activo, ¿no? No que desaparezca. Yo creo que va por ahí. Iría ahí en el hacia dónde va. Pero lo tenemos que ver cómo finalmente se termina integrando. Pero desaparecer yo creo que no va a desaparecer. Más interactivo, una forma más natural de utilizarlo, pero no más. Em, vale, bueno, pues más o menos nos vamos a quedar aquí. Vamos a empezar a ver la semana que viene pues todo lo que supone la inteligencia de negocio con Looker Studio. Vamos a ver algunos aspectos. Tal. Os lo voy a dejar ya la presentación para que vayáis echándole un vistazo y que tiene conexión con la actividad 2, ¿no? En la siguiente clase presentamos la actividad 2, vemos cómo la podemos trabajar y haremos una pequeña introducción a, a lo que tenemos que realizar. ¿De acuerdo? Si queréis empezar a echarle un vistazo, haremos nuestro cuadro de mando, en este caso con Looker Studio. ¿De acuerdo? Pues si queréis empezar a ver algo. Muy bien, pues lo dejamos aquí y nos veríamos la semana que viene. Profe, tal vez está ahí. ¿Sí? ¿Cómo está? Le quería agradecer mucho por no habernos ayudado con la revisión nuevamente del trabajo. No sabía cómo enviarle un mensaje agradeciéndole.